tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Benvidos festeiros e festeiras, benvidos a todos. Hoxe estamos no Concello de Meaño, onde se están a celebrar as festas na honra á Virxen dos Milagros, e onde hoxe se achegaron un cento de participantes para participar na carreira popular aquí no Concello de Meaño. Vamos a falar con eles, vamos a falar cos gañadores da carreira e a ver como están de ánimos para recibirnos, familia.
Moi ben, familia, estamos aquí con Carlos Vieite, alcalde do excelentísimo Concello de Meaño. Que tal este ano? Un montón de participantes, polo que vimos. Efectivamente, estamos na 37ª edición da Carreira Popular de Meaño. Tenemos inscrito, participaron 554 participantes, atletas, con un nivel bastante considerable como anos anteriores, e quizás incrementándose o nivel de competición, tanto masculino como femenino. Recordar que esta proba xa é un clásico nas agendas dos clubes de atletismo tanto de Galicia como norte de Portugal. Polo que nos enteramos aí un pouquiño, hai xente que incluso competiu en mundiales, en carreiras a nivel nacional. Efectivamente, quen ganou aquí no femenino, pois tamén ten un palmarés a nivel xa internacional. Anotouse o que é o corredor, o ganador olímpico do triatlón, pero finalmente non colleu o dorsal, pero sí que estaba anotado para participar. Cada ano se incrementa a participación, tanto el público como participantes que para correr, e tamén mantemos uns regalos, ou digamos uns premios, regalos para os nenos, pero premios simétricos para os primeiros e segundos e terceiros ganadores, tanto masculino como femenino, que son 300 euros, el primer premio masculino e femenino, máis o seu peso en botellas de viño Paco Lola. O segundo premio son 200 euros, máis unha estancia un fin de semana no Hotel con Encanto de Quinta San Amaro. O terceiro premio son 100 euros, tanto masculino e femenino, e unha cesta de produtos típicos galegos. Pois moi ben, pois vamos entonces a saludar a esos gañadores e a ver que nos contan da carreira. Moitas gracias por atendernos e a disfrutar do día. Moitísimas gracias a vos. Bueno, estamos aquí con dous participantes da carreira popular aquí en Meaño. Que puestos os collemos hoxe? Yo en total quedé cuarto de los rojos y primero de alevines. De alevines. ¿Y tú? Yo 32. Número 32. Vamos cogiendo posiciones poquito a poco. ¿Os gusta esto de venir a correr? Sí, yo llevo desde los 3 años. Desde los 3 años corriendo. ¿Y no te cansas? No, tengo 10 ahora. Madre mía, ¿y tú cuánto tiempo llevas? No sé, 3 meses. Así, poquito a poco. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo quedaste en la carrera? No sé ainda, porque ainda están poniendo a clasificación, pero... Bueno, pero en resumidas cuentas, ¿tú cómo te sentiste? ¿Ben? Sí, ¿Disfrutaste esa carrera? sí, ¿Dejaste hasta el final? sí, ¿Deron ajo de fruta? sí. Pues ya está, hombre. ¿Qué puestos conseguimos? Yo segunda con gente del 2010 y no sé, y él no sé. ¿Y tú? Yo pues no sé, tendré que mirar ahora. Sin prisa, no te prisa. Yo por 20 por ahí. Pero os dieron de merendar, por lo menos. Entonces nos lo estamos pasando bien hoy en Meaño. Sí. Bueno, estamos aquí con Rubén, pola pinta participador na carreira. Sí, sí, así é. Que é a primeira vez que participas? No, xa participo sempre que podo, levo moitísimos anos xa participando, sempre que podo, é unha cita ineludible, hai que vir sempre aquí. Por ejemplo, que eres corredor en plan amateur ou Sí, compites? sí, totalmente, amateur compito en plan amateur. Bueno, din que os atletas deberían ter un bocadillo de chorizo ao chegar á meta. A vos damos camisetas, non sei se vos motiva a seguir correndo. Sí, claro que sí, aquí sempre en Meaño trátanos moi ben. Aquí ben, trátanos moi ben, fruta, bebidas, barritas, moi ben, unha carreira que sempre que podo, xa digo que é unha cita obligada, vamos. Vamos embora, diga lá meu rei, lá de cima e nós aqui embaixo, cantando esse rascapé. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito, esquentando. Bueno, que tal? Estamos aquí en términos de habituallamiento, non? Collendo forza. Home, sí, porque son... necesítase, porque esto... Necesitamos respirar, que é moi dura, corta pero intensa. Temos cuestas, hai que entrenar máis subidas, máis cuestas. Entre que as cuestas, Vamos que la llana, pero non. aquí todo cuesta. Cuesta arriba, cuesta abajo. Si, hai moito subir, moito baixa. Cortas abaixo para coller velocidade. Claro. E nas estradas de Canindé, saudou a lua cheia, a lua é rei, o boto fé. Meu rei mandou, toca baião pra você dançar bonito. Bueno, estamos aquí co capitán da carreira, o participante número 1 por excelencia, verdad? Sí. Que tal este ano? Entonces, viñetes facendo trampas? Como é eso? Non se pode vir facendo trampas, No, viñen facendo trampas.
Pero bueno, é a primeira vez que ves aquí á festa ou xa viñete máis veces? Xa vine máis anos. Entonces sempre contento cada vez que vas a participar. Sí. Siempre, ¿verdad? Toca baião pra você dançar bonito, esquentando o coração. Meu rei mandou. Toca baião pra você dançar Que estamos comprobando as clasificacións. Sí, comprobamos a ver si como quedamos. Despois de sufrir un pouquiño, pois sempre gusta ver os resultados. Que haxa un puesto polo menos acercándose ao primeiro, non? Sí, estou entre o primeiro e máis o último. Bueno, entonces bien por aí, posicionado. estou perfecto. E ti que tal de clasificación? Ben, 12º na general, moi ben, moi ben. Moi ben, contento. Sí, moi contento. Soledes participar na carreira, é a primeira vez? No, eu xa viña máis anos. Se viñeche máis anos? Sí, xa conozo o recorrido, e ben, moi ben, moi ben. Esta carreira sempre é moi familiar, é unha carreira leva moitas edicións, moi popular. Entonces conocedela de sobra a festa e a carreira. Sí, as costas tamén. E iso falannos bastante, que sei que se costa bastante, costa arriba, costa abaixo. Costa do Inferno, Costa do Demo, como é chama? Costa de Fornos. Si, no kilómetro 5 pensas que xa está acabada a carreira, pero Aí pide un último esfuerzo. hai que empezar a cabexar para arriba. Estamos co clube Moraña en Ruta, atletas por excelencia. Sí, señor. E vexo unha che de participantes do club. Somos 17. Oxe. E que é o máis novo? Somos máis novos, ele é máis ela. Os máis novos. Os Cantos máis anos novos. tes, Capi? 5 Guai. o 6. Ah, chachi. E que tal as clasificacións do club? Bueno, eu creo que fun segunda. El foi cuarto, máis ou menos. Faláronos de que hai un par de costas por aí importantes, non? Hai que apretar. Moi duras. Moi duras. Sobre todo a antepenúltima e esta subida. Son moi duras. Pero bueno, superáronse sin problema, non? Sí, vámoslo levando, así non vamos correndo, vamos subir, andando. Ah, moi ben. Vou falar con este home que ten un gesto serio. Que tal, capitán? Ben, Ben, como quedamos de clasificación? sexto. Sexto? Sí. Si son eu chego de último, detrás do árbitro. Bueno, son unhas costas bastante duras e leváronse máis ou menos. Pero bueno, seguro que entrenas un montón. Sí. Unha pregunta, e cando acabas a carreira non te apetece máis un bocata de nocilla con a camiseta? Sí. E é que o levo dicindo toda a festa. Me hablaron por ahí de un par de cuestas que hay que esforzarse, ¿no? Sí, sí, sobre todo al principio se empieza subiendo y la segunda vuelta también pica un poco para arriba, pero la peor cuesta viene justo cuando quedan 2 kilómetros para meta. Hay que mantener la cabeza ocupada entonces para seguir corriendo, ¿no? Primera clasificada, Encheronte de Viño. Sí, pues la verdad que estoy muy contenta de haber participado hoy y del premio que Un buen premio. me ilusiona mucho. ¿De dónde eres? De Ponteareas, pero Ponte- francesa. ¿Es la primera vez o repetidora? No, la había hecho al llegar en 2016 o 2017 y luego no me coincidió por tema de temporada o por tema de lesión, por desgracia, y este año pues podía y no me lo perdí. Y contenta, ¿no? El resultado, más ya no puedes pedir. Sí, muy contenta porque llevo una temporada de pista, de muchos objetivos, estar muy centrada y al final correr un domingo con los amigos pues es el atletismo que a mí me gusta y pues me permite despejar un poco la cabeza y hacerlo como me gusta. Y esta es la primera carrera que he hecho en mucho tiempo, así que con mucha ilusión y eso, de correr con amigos, aparte hace un diazo. Y bueno, aunque hay que subir cuestas, pues se disfrutó mucho, se sufrió y con ganas de volver, la verdad, y muy contenta. Esta 37ª carrera popular Concello de Meaño, los premios Paco Lola, premio Quinta de San Amaro, premios Supermercados Laje,
para os 3 clasificados, os 3 mellores das 3 melloras desta edición. Moi ben, pois estamos cos 3 campeóns, primeiro, segundo e tercer clasificado aquí na carreira de Meaño. Que tal? Como foi a experiencia? Genial, hombre. Para mí este año genial, estupendo. Un ambientazo buenísimo, corriendo contra ellos, o sea que genial. ¿Y qué tal? ¿El tiempo acompañó por lo menos para la carrera? Sí, sí, hoy todo fue bueno, no hacía ni demasiado calor, al final parecía que llovía, pero no, o sea que nos ha respetado, o sea que genial. Genial. Y aún por encima te llevas un premio otro domingo, pero más tranquilo, ¿no? Ostras, la verdad que esto va a haber que repartirlo, porque tengo aquí para una buena temporada. Y aquí el segundo clasificado, ¿qué tal este año con la carrera? ¿Eres la primera vez que corres? Sí, era la primera vez que corría, no conocía el circuito, pero ahora yo lo controlo un poco más, tenía un repecho durísimo al terminar y bueno, ahí fue donde se escapó el compañero. Ahí fue donde ganó distancia, ¿verdad? Exactamente. Tercer clasificado, tamén expectativas cumplidas. Sí, a ver, sempre que hai un podio, sempre o objetivo principal é un podio, se se pode máis, pero bueno. Di a verdad, dúas caixas máis de Alvariño non pasaba nada. No, para nada. Bueno, din que a carreira foi dura, que ten un par de costas aí que vos fan sufrir, non? Sí, a ver, eu non era a primeira vez que a corría, o que pasa é que sempre me olvido da dureza da primeira parte, entón sempre digo, solo unha cuesta ao final, pero sempre chego a cuesta ao final feito polvo. Feito polvo, non? Moi ben, chicos, moitas gracias por atendernos e enhoraboa aos tres a disfrutar do premio. Moi ben, festeiros e festeiras, igual que aos corredores e que a todos os participantes na carreira popular de Meaño, nós tamén nos imos tomar un descansiño para ir a publicidade e despois retomamos esta noite con tema da verbena e a festa que temos aquí preparada no Concello de Meaño. Hasta dentro dun pouquiño, familia. Organiza Concello de Meaño. Colabora Deputación de Pontevedra.
Moi ben, familia, benvidos despois de ir descansar un pouquiño de lavar a cara despois da carreira popular que tuvemos aquí en Meaño. Imos a seguir disfrutando coa Orquesta Solara na verbena que esta noite vai a dar festa rachada. O sea que eu non vos vou marear moito máis, vou esperar que empecen e arrancar a botarlle unhas piezas, a ver se topo con quen por aí. Haberá quen baile comigo. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena, que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Esa nena va a bailar, come baby, esa nena va a gozar, chiqui baby, por aquí, por allá, come baby, allá le encanta disfrutar. Bueno, vexo o ambiente que está un poquinho parado, a ver se sacamos a alguén a bailar. Se me fue la señora, quedoume usted. Un baile non lle vou pedir, un baile a usted. Que é daqui da zona? Son de aí de Xamieira, do Cumelo. Bueno, estamos cerca, ¿no? Conocen a festa de sobra. E que tal, o día cumpliu? Ben. Ben, podes dicir que o Concello organizou unha festa como Dios manda? Bueno, non está mal. Diga que está ben por si anda por aí o alcalde. Pero hai que dicir que está ben. El asesino por ahí, Buenas. La pareja más energética de toda la verbena. Me encanta bailar desde pequeñito. Bueno, pero usted no es de aquí. Soy canario, pero gallego ya, pues llevo 6 años aquí. 6 años aquí. 6 años. ¿Y no echa de menos el calorcito? No, porque yo soy del sitio bajo el Teide, que está a 30 kilómetros. Un frío del carajo. Entonces no lo noto. Entonces como un marqués. Total. Eu sou hija de um espanhol, de Ferrol, hija de madre portuguesa. Es canarito. Ya me explicó o home. ¿Qué tal por aquí? Usted conoce a aquel, ¿a que sí? A mí se me daba o corpo. Tamén conozo da cámara. Claro, a ese. Moi ben, familia, despois de pasar un día espectacular aquí no Concello de Meaño, de disfrutar da carreira popular, de disfrutar de todo o que nos ofreceron, o concierto da banda de música, esta verbena espectacular, nos ímonos retirar por hoxe e seguir un ratiño máis dando todo ca Orquesta Solara. Non olvidedes que se queredes que vayamos a gravar a vosa verbena, só tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaencesta@canalriasbaixas.com. Eu non vos vou liar máis, vou botar unha pieza e hasta aquí por hoxe. Boas noites, festeiros. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa.